En el Reino Unido. En abril, la primera ministra británica, Theresa May, conservadora ella, convocó a unas elecciones anticipadas. Ella había sucedido a su vez a David Cameron, primer ministro conservador, quien presentó renuncia como consecuencia de que él había citado al referendo a ver si el Reino Unido podía continuar o debía continuar o no en la Unión Europea, y perdió esa votación, con lo cual dimitió. Pues la señora Theresa May, de cara a las negociaciones del Brexit, como se conoce ese retiro del Reino Unido de la Unión Europea, decidió llamar a las urnas a los ciudadanos. La idea era salir fortalecida para las negociaciones que empiezan dentro de 10 días con las autoridades de la Unión Europea que tienen sede en Bruselas. Bueno, ¿qué ocurrió en estas elecciones de ayer, 8 de junio? Que no le fue bien a la señora Theresa May. Logró 318 escaños su partido, el conservador, es decir, 12 menos de los que tenía antes. Allá se requieren 326 para gobernar con mayoría. En segundo lugar, los laboristas de Jeremy Corbyn obtuvieron 261 escaños, aumentaron 31 y lograron el 40,2% de los votos. Theresa May consiguió el 42,35%. Posteriormente vinieron otros partidos como el Partido Nacional Escocés, el Partido Liberal, el Partido Unionista Democrático de la provincia británica de Irlanda del Norte, que consiguió 10 escaños, y más abajo otros. Aquí la pregunta es, ¿cómo queda el panorama político? Le pregunto a Jan Martínez, repito, a Jan Martínez Arens, ¿cómo queda el panorama político en el Reino Unido? Porque la señora Theresa May ha dicho que va a gobernar con el Partido de Irlanda del Norte, que tiene 10 escaños y así conseguirá una mayoría. Pero en cierto modo da la impresión de que queda muy frágil este gobierno de Theresa May de aquí en adelante. ¿Cuál es su percepción de lo que viene en el paisaje político en el Reino Unido, Jan? Bueno, indudablemente queda peor de lo que estaba antes, y ese es el fracaso de May. Es decir, May convoca las elecciones, como has explicado muy bien, para validarse como candidata, porque ella había tomado el cargo después de la dimisión de Cameron, pero también para fortalecerse en la negociación compleja del Brexit. Bueno, pues ha perdido diputados y, sobre todo, y eso posiblemente es lo más grave, se ha mostrado como una candidata muy frágil, una candidata que no gusta a su base electoral y que además tiene complicaciones para aumentar el voto. Yo creo que eso es la principal conclusión, pero yo creo que no todo es tan trágico, es decir, bueno, ahora ha perdido la mayoría absoluta, pero por su parte ella puede gobernar con bastante facilidad con los unionistas de Irlanda del Norte. Es verdad que son un partido montaraz, complejo, pero tampoco le van a dificultar mucho la tarea de gobierno y sobre todo la negociación con el Brexit. Luego hay una buena noticia en todo lo que ha ocurrido, es la desaparición de la ultraderecha. Pierde el representante que tenía en el Parlamento, pero sobre todo ese 11% de voto se ha quedado reducido a un 1,8%, es decir, prácticamente queda en las tinieblas exteriores, y eso es una gran victoria de los demócratas británicos. Y luego tenemos que la izquierda se fortalece, que aumenta fuertemente su número de diputados con una campaña progresista y dirigida a los jóvenes. Es decir, bueno, posiblemente May ha fracasado, pero también el resultado ha traído otras cosas que son dignas, ¿no?, de mención. Toribio, en efecto, como bien dice Jan Martínez Arens, a Theresa May no le salió lo que no le resultó, lo que ella pensaba que le iba a resultar, en el sentido de ella había prometido en la campaña que iba a ser una primera ministra, y su partido además, que iban a ser lo que, tal como lo dijo en inglés, strong and stable, es decir, fuertes y estables. Pues no ha sido así, ha tenido que pactar para continuar gobernando. Pero hay otro dato que llama la atención, y es que el partido político que originó la idea de que se convocara un referendo para ver si el Reino Unido se retiraba o no de la Unión Europea, el UKIP, como se dice, o el United Kingdom Independent Party, tenía antes un escaño, ocupaba un escaño en el Parlamento británico, que quedó reducido a 0, es decir, da la impresión de que nadie ni siquiera votó por esta colectividad. ¿Cuál es su percepción, Doris, sobre el futuro político del Reino Unido?
A mí el golpe más importante en estas elecciones se lo lleva el proceso del Brexit, precisamente por lo que mencionabas y también por el escenario de inestabilidad que deja ahora no solo a Theresa May, sino sus negociaciones con Bruselas, que están a solo 10 días de comenzar. Y recordemos que ella convoca estas elecciones con el propósito de fortalecerse y fortalecer a los conservadores en el Parlamento y fortalecerse a ella misma para ir a Bruselas y negociar con mayor fuerza y mayores condiciones y mayor mano las condiciones del proceso del Brexit. Y ahora a solo 10 días ella está debilitada, quizá no sea una debilidad, como explicaba Jan, quizá no sea una debilidad tan real, porque al final ganan las elecciones y van a gobernar en minoría, sí, pero van a seguir gobernando. Pero sí es un golpe muy importante porque todo lo que ella había prometido en la campaña, como ella ha construido esta campaña electoral, por cierto, muy mal construida, todo ha quedado por los suelos ahora y es muy difícil no interpretar esto como una derrota importante. Entonces, ahora hay que ver cómo va a llegar a Bruselas, cómo va a negociar este proceso después de esta derrota y, sobre todo, hay que ver cómo va a pasar a partir de ahora, cómo va a gobernar sin esta estabilidad en el Reino Unido. Pepe Díaz Briceño, ¿qué viene para el Reino Unido de aquí en adelante? Y lo que se pregunta mucha gente, ¿metió la pata Theresa May al convocar estas elecciones? Yo quiero destacar una parte que dijo Jan, y me parece que el resurgimiento de Labour, del Partido Laborista, es sumamente importante. El resultado es el más importante desde 1997 para los laboristas. Los jóvenes se volcaron, 71% están con Jeremy Corbyn, el Partido Laborista, un aumento de abril para acá de casi 30 puntos. Los viejos son los que apoyan al Partido Conservador y creo que es importante destacar el tema de la inspiración. A veces se nos olvida que la política tiene que ver con ideales, se vota por ideas que se tienen y eso pareciera que, al menos en la propaganda política que puso Corbyn, realmente sí logró impactar con los jóvenes. Hoy mismo el señor Corbyn dijo, Theresa May no tiene autoridad. No tiene autoridad para ningún tipo de recorte para la salud, ninguna autoridad para recorte a las policías y obviamente tampoco para un Brexit duro. Es decir, esto realmente socava la autoridad de la señora May y veremos exactamente a dónde puede llegar en cualquier tipo de reforma al interior.